Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo fuerte. Gracias por estar pendiente de su canal. Estoy muy agradecido con Dios por todas las cosas que, a pesar de la situación adversa que se está viviendo por esta pandemia, Dios ha sido fiel. Su ángel ha estado siempre al entorno de nuestras vidas y nos ha guardado. Quiero compartir con ustedes una historia que me parece bien interesante. Una situación que se presentó en uno de mis viajes, el penúltimo viaje que hice para Washington. Cuando venía de regreso paso siempre por un pueblo muy pequeño. Y ese día hice un alto en la entrada de Oregon para California. Hay un pueblo muy pequeño que se llama Doris. Y pasé a comprar comida en ese pequeño restaurante. Cuando entré, la señora, ya era un poco tarde y le digo, pues creí que no iba a encontrar abierto. Me dice, no, no hay problema, yo le preparo algo. Ha sido una semana muy dura, ha sido una semana muy difícil. Hemos tenido bajas ventas, pero pues eh, ahí estamos. Y yo le dije una palabra que después cualquiera puede decir, ¿por qué estas cosas pasan? Pero le dije yo, ¿sabe qué? Dios tiene preparado mejores momentos para usted. Dios proveerá una mejor semana que está por comenzar para que usted se dé cuenta que el Señor es fiel en todo. La siguiente semana fue una semana de duras lluvias y tormentas de nieve. Mayormente en esa área hay demasiada nieve. Cuando venía de Washington, ya todo Oregón había demasiada nieve. Tuve que quedarme a medio camino. Pero llegando allá a Doris, en particular en ese pueblo que les mencionaba hace un momento, eh, la policía estatal había cerrado el paso para California. No se podía pasar, había un retén y habían parado todos los vehículos pesados, todos los trailers, todos los troques habían parado. Y era una fila enorme de troques esperando, de camiones, de trailers esperando pasar para California, pero no podíamos. Tuvimos que quedarnos 24 horas esperando para que abrieran las carreteras, para que abrieran los freeways. Lo curioso de esto es que yo quedé justo enfrente del restaurante donde había platicado con una señora una semana anterior y que le había dicho que Dios iba a tener algo preparado mejor para la semana siguiente. Para nosotros, todos los conductores, fue una situación bien complicada porque quedarse sin poder manejar, sin poderse movilizar, estancados completamente, sin poderte retroceder ni regresar a ningún lado, quedarte ahí a esperar, fue una situación quizás caótica, pensarlo de que, que ese es un desastre, ¿verdad? La situación en la que estamos, sabemos una fila de camiones tremenda, pero lo que me llamó la atención es que el negocio estuvo completamente saturado, llenísimo. La señora estuvo vendiendo, estuvo atendiendo a muchos clientes, personas que nunca habían pasado. Y yo recuerdo de que llegó el momento en el que dije, bueno, voy a ir a comprar algo para comer. Me bajé y pasé a saludar y le dije, ¿se recuerda de mí? Y me dijo, sí. Me recuerdo de que usted me dijo de que Dios iba a proveer una mejor semana. Y esta semana ha sido buenísima. Y le dije yo, ese es el concepto que usted tiene, pero si le pregunta a algunos de los conductores que están ahorita, ellos pueden creer de que esta es la peor semana para ellos. Pero lo que pasa es que Dios tiene todas las cosas en control. Y de una u otra manera nos bendice y de otra manera también hay cierto nivel de sacrificio para que también usted sea bendecida por medio de esas situaciones. Yo estoy muy contento, y a pesar de que estamos varados acá, pero me alegra saber que la respuesta de Dios ha sido inmediata y le ha probado a usted de que Él es fiel y tiene cuidado de todos. Me alegra mucho de que todo esté bien. A mí me llamó mucho la atención porque muchos se estaban quejando por el atraso, por la pérdida de tiempo, por los menos ingresos que iban a percibir. Pero para lo que para nosotros quizás era una situación difícil y no aceptable, para la señora era un momento excepcional en el cual Dios había respondido. Hay veces nosotros queremos manejar las cosas a nuestro estilo y queremos que Dios acceda a nuestras peticiones conforme a nuestras decisiones,
conforme a mi beneficio. Pero Dios tiene cuidado de todos. Dios tiene el pleno cuidado de que cuando las circunstancias no estén bien en ese momento específico de tu vida, es porque Dios sabe que en el transcurso de ese tiempo solamente va a pasar de manera temporal. Porque Dios tiene algo mucho más especial para ti. De las cosas que muchas veces nosotros nos olvidamos constantemente como cristianos, es que nosotros no debemos de estar especulando siempre la mejor circunstancia en el carácter secular. Porque eso es como afanarse por algo que realmente es perecedero. Y nos olvidamos del regalo inmerecido pagado en la cruz del Calvario por medio de la sangre del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y queremos nosotros atar nuestra glorificación a Él por lo que nos pueda dar en lo material, en lo laboral, en lo familiar, en la salud, en la protección de la pandemia. Y olvidamos completamente lo más hermoso de todo esto. Hay quienes en cierto momento se preocupan por el simple hecho de pensar de que la muerte está cerca. Aunque es difícil y el cuerpo difícilmente puede asimilarlo, la mente humana difícilmente puede asimilarlo como lo voy a expresar en este momento. Pero yo le decía a alguien, cada día que pasa es un día más cerca de mi Dios. Cada día que pasa es un día más cerca de estar ante la presencia de mi Creador, que es la recompensa más hermosa que podemos tener, que es un proceso transitorio difícil, no solamente de aceptar, sino de pasar. En el momento en el que este cuerpo sucumbe al proceso de la muerte de la carne, es bien difícil. Pero reconocer que después de ese proceso transitorio, nosotros vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor, eso es lo más hermoso que puede haber. No hay cosa más bella y más hermosa que saber de que pasaste este proceso de dificultades terrenales y vas a pasar a una vida llena, abundante y eterna de felicidad. Pero no es fácil. Es que no, es algo inconcebible. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es el hecho que hemos perdido de vista, no solamente el regalo más hermoso que es la vida eterna, que es el perdón de nuestros pecados a causa de la muerte del Cordero en la cruz y el derramamiento de su preciosa sangre, por la cual hemos sido redimidos, fuimos comprados con sangre por medio de Jesucristo, sino que también nos hemos vuelto egocéntricos en la salvación. A mí me llama mucho la atención y quiero que veamos en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despojó de esa deidad para venir y presentarse humilde, obediente, ir hasta la cruz y pagar por nuestras culpas, comprarnos a precio de sangre. Pero en todo esto existen ciertas, no condiciones, sino que sí existen ciertas normas específicas en las cuales debemos de entender de que no todos los que la humanidad ha sido salva por medio del sacrificio del Hijo de Dios. O sea, estamos ante la posibilidad todos, sin hacer esa acepción de personas, de que podamos ser salvos. Y esa es una realidad que no se puede rebatir, es irrebatible. Lo único es que, así como lo dice el apóstol Juan en su evangelio, que dice, y a los que creyeron en él, a ellos se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, existen ciertos principios fundamentales en este plan perfecto de salvación de Dios para con la humanidad, para el reconcilio de la humanidad para con Dios, para la remisión de nuestros pecados por medio del derramamiento de sangre,
es que existen esos lineamientos específicos, los cuales debemos de entender. Al que cree, dice la palabra. Si creyeres en tu corazón, dice la palabra, que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y pagó por nuestras culpas, pero que resucitó al tercer día. Entonces vamos a ser salvos, dice la palabra. El Señor Jesucristo, cuando en los evangelios, cuando después de la resurrección, antes de la ascensión, cuando Él mandata a sus discípulos, cuando Él les da una orden específica que cumplir, cuando Él les da un mandato específico, los manda a hacer una tarea especial. Él les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, mostrándoles y enseñándoles las cosas que yo os he mostrado y os he enseñado. El que creyere será salvo y el que no, no. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice la palabra. A mí me llama mucho la atención porque nos hemos estancado egoístamente por el simple hecho de que yo ya logré la salvación, por el simple hecho de que yo ya estoy redimido por medio del Cordero. Pero es importante que entendamos varios aspectos. Es que nosotros debemos de ser portavoces del Evangelio de Cristo y predicarle a las personas. Y hay 6 principios que a mí me llaman mucho la atención y quisiera que lo tocáramos. Vayamos a ver a Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Veamos lo que dice. San Marcos 16, 15 y 16. Dice, y les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay 2 principios fundamentales. Si hay una cosa que no podemos negar u ocultar o no aceptar en todo ser que nace, y es que algún día debe de morir. Es algo inevitable. Es algo que podríamos intentar huir, correr, escondernos, pero es algo inevitable, es algo que va a suceder. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo nos trajo vida abundante, vida eterna en Él, por medio de Él. Y cuando vemos esta oportunidad de vida eterna por medio del Cordero de Dios, nos damos cuenta de que nosotros también hemos sido invitados a compartir con los demás ese regalo. El Señor nos demanda, el Señor nos da un mandato. Es que no es una solicitud, no es si quieres, es una orden específica de tu Rey. Si creyeres en tu corazón, dice, que Jesús es el Señor. Es que entender de que el Señor es el dueño de todo. El Señor es mi Rey, es mi hacedor, es mi dueño. Yo soy su siervo. Y atender una demanda única que Él me da, eso debe de ser fundamental y trascendental en mi vida. Y prioritario por sobre todas las cosas. Independientemente haya que cumplir ciertos compromisos seculares. Pero como prioridad debemos de entender que el predicar el Evangelio es el número 1. Y es tan preciso el Señor
en decir, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Explicarle a las personas el plan perfecto divino de Dios desde el momento de la creación, en la cual la caída del hombre por la desobediencia, ya hay una separación de la humanidad con Dios, y Dios siempre estuvo cerca, tratando de acercarse, cómo tipifica la iglesia, cómo a través de un pueblo al cual Él hizo una promesa y por el cual hace la promesa eterna del Cordero, de un Rey eterno, y que Dios manda a su Hijo para que muriera por nosotros, para que pagara por nuestras culpas, así como se sacrificaba el Cordero en el tiempo antiguo de la ley. Ahora hay un Cordero perfecto, inmolado, el cual pagó por nuestras culpas y nos redimió y nos compró con sangre. Y hoy todos los que hemos creído en Él somos salvos y tenemos vida eterna. Esto que estamos pasando es un proceso que no tiene poder por sobre aquel que se pagó en la cruz del Calvario. Cualquier vicisitud, cualquier situación adversa que pasemos en este momento no tiene ni el menor ni el más mínimo peso considerado con el gran regalo de la vida eterna. Pero debemos de explicarle a las personas que no solamente por el hecho de ser humano, por el hecho de decir de que yo creo en Dios, por el hecho de hacer una oración ritual, las cosas van a caer por simplicidad. Hay 6 aspectos que a mí me llaman mucho la atención, y uno de ellos es que no es posible ser salvos o entrar al reino de los cielos si no hay un nuevo nacimiento. Hoy vamos a tocar solo uno, porque son 6. El nuevo nacimiento denota, como el caso de Nicodemo, que llega y le pregunta al Señor que cómo es posible eso. ¿Cómo puede un hombre ya viejo entrar en el vientre de su madre? Le dice. Un hombre conocedor de la palabra que no entendía el principio fundamental de nacer de nuevo. Querer nosotros decir de que amamos a Dios, fíjense que hay algo bien interesante. A mí me gusta mucho ese evento en el cual el Señor dice que iba rumbo a Jerusalén y le fue necesario pasar por Samaria. Y pasando por el pozo de Jacob, dice, envió a sus discípulos a traer comida, pero encontró a la mujer samaritana. Y en la conversación con la mujer samaritana hay una expresión que a mí me encanta mucho. O sea, a mí me impactan. Son dos elementos importantes. Y uno de ellos es el que le dice que ellos adoran allí y ellos en el templo, pero le dice, mi Padre busca que le adoren, adoradores en espíritu y en verdad. Este monte, este pozo, este templo, lo que sea, si no es en espíritu y en verdad, hay una complicación tremenda. Porque el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y el que nace de nuevo nace del espíritu. Y ese es el adorador. El apóstol Pablo se queja y dice que este cuerpo contradice al nacido de nuevo. El viejo hombre siempre está en discusión y roce con el nuevo nacido. El adorador en espíritu y en verdad, el nacido del espíritu, quiere estar en contacto directo con papá. Siempre. Siempre es aquel que se levanta y se recuerda de su creador, y se levanta y le da gracias a Dios, y se levanta y le da honra a Dios, y está trabajando y está glorificando a Dios.
hace remembranza de él a cada momento, pasa tan pendiente de él. Pero el viejo hombre, viciado por el pasado, casi siempre conflicta. Hemos visto personas pasar por las iglesias o estar dentro de las congregaciones inclusive, tratando de sacrificar su viejo hombre. El viejo hombre tratando de sacrificar al viejo hombre. Pero no existe el nuevo hombre, el nacido de nuevo, el nacido del Espíritu. Todavía no hay un nuevo nacimiento. Hombres como Nicodemo, que conocían la ley, que conocían las tradiciones, que conocían la palabra, que eran instruidos en la Torá, pero no sabía que era nacer de nuevo. Me extraña, le dice el Señor, que tú, siendo un hombre conocedor, un docto, un anciano honrado, no conozcas del nacido de nuevo. Yo no concibo cómo pueden haber predicadores que predican del amor, pero no aman ni siquiera a su familia. Menosprecian a sus hermanos, menosprecian a sus padres. Hay relaciones que es difícil llevarlas y eso es entendible. El Señor se peleó con medio mundo. Y él tuvo conflicto con los fariseos. Tuvo conflicto con los doctos de la ley. Tuvo conflicto con los escribas. Pero ¿cómo demostró el amor por aquel que verdaderamente se quería acercar? Los exhortó con la verdad, pero cómo los amaba también. Los vio apresarle y aún así no desistió de su plan perfecto de morir. A pesar de que decía de que podían venir legiones de ángeles a defenderlo, nunca tomó poder de su palabra, de su potestad. Todo por amor. Si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, hay un nuevo ser en el interior de cada uno que nos instruye y nos empuja, que nos enseña, nos hace sentir gozosos en hacer el bien constantemente. La palabra de Dios dice de que aquel que dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Y hemos visto mucha predicación de ese estilo, hablando de amor, pero menosprecian a su hermano. Estoy hablando de hermanos, inclusive hasta hermanos de carne, hermanos de sangre, hermanos de hijo y papá, de papá y mamá. Dios nos quiere como buenos predicadores, como el mejor ejemplo del amor de Cristo para la humanidad. Que el mensaje que nosotros podamos transferir sea un mensaje que te convenza no por las palabras. Que las palabras vayan acompañadas de acciones. Si vas a predicar de fidelidad, debes ser fiel. Si vas a predicar de amor, debes de ser amoroso. Si vas a predicar de paciencia, debes de ser paciente.
Si vas a predicar de bondad, debes de ser bondadoso. Si vas a predicar de misericordia, debes de ser misericordioso. Si vas a predicar de, de, de lo que sea. Te voy a decir una cosa bien importante. Si vas a predicar de Cristo, debes de ser imitador de Cristo. Yo sé que no estamos en la capacidad de morir por los demás. Los discípulos lo hicieron. Qué convicción más hermosa la que tenían. Pero dudo que hayan siervos en este momento que estén dispuestos a morir por predicar el Evangelio. Pero hasta ese extremo llegó el amor de Dios, que así como dice Juan en el capítulo 3, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Tomémoslo a título personal. Porque de tal manera amó Dios a esa ciudad en donde tú vives, a ese pueblo donde tú vives, a ese rinconcito de este planeta donde tú vives, que ha enviado a su Hijo, Moisés, Juan, Julio, Hugo, René, Ricardo, Noé, Sonia, Marina, Inés, como tú te llames, porque ha enviado a su Hijo a darlo todo y hablar de su Hijo Jesucristo, para que los que crean en el Hijo de Dios sean salvos, tengan vida eterna. Porque a mí Dios no me ha enviado a condenar al mundo. A mí Dios me dio un mensaje por medio de su Hijo para que fuera a predicar el Evangelio, para que el mundo sea salvo a través de Él, para que los que creen en Él se salven y tengan vida eterna. No perdamos de vista esto. Como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. El Señor me lo bendiga, mis amados hermanos.